¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Les quiero comentar que en esta ocasión les voy a presentar una entrevista muy interesante con una personalidad de Yacuiba. Se trata de la doctora Ana María Soria. Hemos hablado con ella sobre varios aspectos de la política, de su vida anterior como jueza, por ejemplo, y además su experiencia. Ella nos va a relatar en esta entrevista interesante que hemos hecho en su oficina, acerca de su desempeño como política, como concejal, y además las experiencias que ha, digamos, atravesado producto de su incursión en la política. Una entrevista, para no perderse, muy interesante, muy, digamos, aleccionadora, porque en ella se describen algunos detalles muy interesantes de lo que ha pasado detrás de bambalinas, ¿no? Hay varios aspectos que yo le invito a que ustedes puedan seguir. Así que todos los días estamos tratando, por supuesto, de llevarles a ustedes este tipo de entrevistas que va a ser dentro de poco reproducido por la televisión y también por la radio, para que la gente que quizás no accede a las redes sociales pueda conocer el contenido de estas charlas que estamos sosteniendo con varias personalidades. Lo vamos a hacer en Yacuiba, lo vamos a hacer en Villamonte y lo vamos a hacer también en Caraparí, como también en Tarija. Y también estoy, dentro de pocos días voy a ir a Santa Cruz y también voy a hablar allá con algunas personalidades vinculadas a Yacuiba que viven en Santa Cruz. Así que vamos a hablar con varias personas sobre estos temas que nos interesan, nos importa mucho conocer y además de conocer, profundizar. Por ahora estamos tocando así temas de manera muy general, pero después la idea es profundizar en un solo tema para que así ustedes conozcan las posiciones de varias personalidades desde diferentes perspectivas. Así que les invito a que ustedes sigan esta entrevista con la doctora Ana María Soria. Hablamos sobre todo, de todo, sobre todo hemos conversado sobre su vida política, su experiencia y además tanto la positiva y negativa, y le preguntamos que ella se autocalifique cómo ha sido su desempeño como concejal. Aquí está la nota. Bien, como estaba prometido, estoy en este momento en la oficina de la doctora Ana María Soria. ¿Cómo está, doctora? Tanto tiempo. Muy buenas tardes, un cordial saludo a toda la gente y seguidores de su programa, Esteban. Bueno, de tanto tiempo trabajando nuevamente acá en la oficina, somos profesionales y bueno, tenemos que seguir con el labor cotidiana que siempre hemos hecho, ¿no? Bueno, le haré un poquito de propaganda y después le paso la factura de la publicidad. Bueno, ¿Dónde está atendiendo? Estamos trabajando aquí en la calle Juan 23, en el edificio Soruco, oficina número 5. Estamos con todo lo que es los procesos laborales, familiares, civiles, penales. Su fuerte. Mi fuerte, penal. Ah, penal. Sí. O sea, yo he estado más que todo, no sé. más que todo, como he estado durante 12 años trabajando en el juzgado de sentencia, entonces conozco la normativa. Obviamente que se va todo el tiempo actualizando, ¿no? Usted fue jueza, ¿no? Sí, juez de sentencia, tiempo? 12 años. Buen tiempo. 12 años. Porque se la conoce mucho de la faceta política, porque obviamente que es pública, ¿sí? Pero antes de dar su paso por la política, estuvo de jueza. Sí, estuve 12 años en el juzgado de sentencia. Los primeros 5 años hemos tenido conocimiento de todo lo que es causas penales, civiles, familiares, habían coactivos, y a partir del 5º o 6º año ya nos han hecho una diferencia de especialización por materia. Entonces me han dejado exclusivamente, porque el cargo por el que yo tengo es el juzgado de sentencia, para tener competencia sobre todos los delitos menores a 4 años y tener competencia con todos los delitos flagrantes y que sean de efectos inmediatos, ¿no? Entonces, no interesa qué tipo de delito sea. He conocido delitos de narcotráfico, he conocido de abuso deshonesto. Todo lo que sea flagrantes, no interesa la cantidad de la sanción máxima, tiene competencia el juzgado de sentencia. Ahora,
Ya entrando en el tema que me interesa mucho es ¿cómo evalúa sus 6 años de haber estado en el Consejo Municipal? ¿Cuál es ahora ya habiendo dejado un tiempo, un año prácticamente, mira para atrás y hace una evaluación? ¿Cómo evalúa su paso por el Consejo? Bueno, mire, han habido muchos tropiezos, no he tenido el apoyo prácticamente de la parte ejecutiva, ni tampoco del apoyo legislativo en el tema del trabajo que me tocó desempeñar, toda vez de que hemos entrado, todos entran con una propuesta para poder trabajar por la población. Pero lamentablemente a veces se trunca porque o no estás bien con el Ejecutivo o no te aprueban en el Consejo Municipal. Pero pese a todas las vicisitudes que se me han presentado durante el tiempo, he tratado de poder trabajar de la mejor manera posible, cumpliendo con lo que el mandato de la población le ha otorgado a todo servidor público, ¿no? Porque una de las competencias es la fiscalización de los recursos públicos. Segundo es la deliberación de todo lo que ingresa al Consejo para discutir temas que sean netamente de interés de la población. Y tercero, obviamente, hacer la proposición de proyectos de ley que, gracias a Dios, he tenido muchos proyectos de ley que se han presentado, que muy pocos han podido ser aprobados, ¿no? Y entre ellos lamento yo mucho, por ejemplo, el tema de la simplificación de trámites, porque somos abogados y nosotros necesitamos en nuestra profesión que se simplifiquen los trámites que llegan al municipio, y eso ha sido una de las leyes que yo he propuesto para que la población, para que el usuario, para que los que lleguen a las diferentes secciones del municipio tengan conocimiento dónde se encuentra su trámite. Pero lamentablemente en la gestión del alcalde que estaba a su cargo, el doctor Vallejos, no se pudo aprobar. Y ahora estamos como que tropezando por la situación, porque él está de abogado libre, y eso teníamos que haberlo hecho en su momento, ¿no? Claro. Ahora, usted fue oficialista, para ponerle un nombre, un año o un año y medio, y después fue oposición a la gestión de Vallejo. ¿Qué pasó ahí? Sí, lo que pasa es de que yo tengo como principio, por ejemplo, de mantenerme siempre con la lealtad a la población que me ha elegido. Entonces, y una de las premisas que hemos hecho en campaña ha sido fiscalizar los recursos públicos. Entonces, cuando se pasaban algunos proyectos, por ejemplo, del municipio, y se le hacía alguna observación al alcalde, empezó a molestarse, cosa que más bien cuando yo he hablado en 2 oportunidades con él, le dije que no debería molestarse, porque al final él debería sentirse tranquilo con la fiscalización, más aún de su gente con la que él entró, digamos, ¿no? Entonces han habido varias molestias porque no teníamos que hacer las cosas mal, al menos puede que nos equivoquemos, podíamos, porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero nunca con la mala intención. Simplemente hay que procurar ingresar a las instituciones públicas, trabajar en lo que se pueda, pero sin que más allá te traigan responsabilidad. Entonces, cuidando esa responsabilidad que nos puede atraer, no ahora, sino que de aquí a 2, 3, 4 años, si las cosas no se hacen bien, era que yo empecé, si bien no tenía el mayor conocimiento en tema administrativo, porque el que llega ahí empieza a conocer el movimiento, pero tenía el bastante conocimiento del tema legal. Entonces, y no es que a mí me van a procesar y que yo me pueda sentir afectada con un tema administrativo, pero sí con un procedimiento penal o un procedimiento civil. Ahora, viendo como agrupación en ese momento ciudadana de UDA, ¿ha sido una mala decisión haber optado como candidato a alcalde al doctor Ramiro Vallejo? Bueno, en ese momento no había otra opción. Tal vez podía verse por el tiempo que se dio, era muy apresurado, hubo una, la promoción de todos los candidatos, después se bajó al que estaba como principal candidato, porque acomodaron las leyes a su gusto y antojo, cuando en realidad vemos de que en otras circunstancias no se dan esa situación. Uno de los principales temas era que no tenía domicilio fijo en ese entonces el que era candidato a alcalde, pero cuando lo hemos visto al nuevo alcalde, él estaba fuera de Bolivia inclusive, y estaba con otro tipo de cargos, ¿no? Entonces también podíamos haber dicho que no tenía
el domicilio. Entonces, cuando se quieren sacar a las personas, se adecua las leyes a conveniencia. Entonces, eso es lo que sucedió, es lo que pasó. Y bueno, en su momento se tenía que ver, cualquier persona que se ponga, seguro que iba a ganar por el repudio que la población tenía hacia las gestiones anteriores. Pero lamentablemente hubo una equivocación, ¿no? En el tema de buscar, porque no se conoce quién puede ser el que sea ideal. Ahora, la gestión del doctor Ramiro Vallejo fue pésima, mala, regular, buena, a su juicio. Bueno, han habido muchas incidencias. No fue una gestión buena. No me voy a referir por el saldo, pero ha sido una gestión muy regular. No ha habido el dinero que había en su momento cuando las anteriores autoridades ingresaron, porque se hablaba de 716 millones de bolivianos que había ingresado en la gestión 2014. La gestión 2015 ingresó casi con más de 500 millones y el bajón de los recursos empezaron a partir del 2016. Entonces no se tenía los recursos necesarios, pero también hubo ¿qué le digo? Muy malas decisiones del personal que tal vez estaba rodeándolo. Empezaron a buscarse gente que era de afuera, que empezó a repudiar a la gente del lugar. Se trajo mucha gente de afuera, trabajaban de aquí, no había esa reactivación económica para que la plata quede de los que trabajaban aquí, porque trabajaban y se iban. Entonces han habido muchos problemas, no solamente en el tema de personal, sino en el tema de inversión. Se invertía a gusto y antojo. Bueno, yo no sabía, yo he estado 12 años en la función pública, pero yo no sabía que había que trabajar de la mano, pues, de las OTBs, de las manos. Se tiene que trabajar, obviamente, porque aquí tenemos un contacto mayor con la población, pero todo había sido, pues, con interés. O sea, si vos si se trabaja el alcalde con un presidente barrio, es con la intención de que también qué le puede dar al presidente barrio. Todos tienen interés, obviamente, como presidentes de barrio, de poder buscar al alcalde municipal para poder hacer, digamos, algo por su barrio. Pero esto se ha podido, como le digo, transformar prácticamente en otro tipo de intereses que al final, en vez de buscar los intereses para el barrio, se buscan intereses particulares para cada dirigente, ¿no? Sin embargo, políticamente la gestión fue pésima, ¿no? Es muy mala. Su relación con la gente, con las instituciones, se peleaba con medio mundo, a veces de forma innecesaria, hasta con usted tuvo un momento muy complicado. Ese ha sido uno de los mayores problemas, la falta de poder controlarse, ¿no? Porque todos podemos pasar por momentos difíciles, pero tenemos que aprender a controlarnos. Hubo mucha pelea con algún sector de los barrios, con otros sectores estaban bien, con otros sectores, por decirle, de los mercados, se peleaba con los médicos, se peleaban con los de los colegios, se peleaba con los padres de familia. Entonces la masificación fue total con las peleas, que eso ha creado un cierto repudio de la población. Entonces la autoridad que llega a ocupar un cargo público tiene que ser mesurado en las decisiones que se tome, y obviamente que tiene que ser inteligente también en las negociaciones que se hagan, ¿no? Ahora, ¿usted cómo se autocalificaría de pésima, buena, regular, mala su gestión, sus 6 años? Bueno, mire, a diferencia tal vez del trabajo que uno tendría que hacer, yo hubiese querido optar por tener una buena y excelente gestión, porque cada cual, cuando llegamos a ocupar un cargo público, queremos dar lo mejor de uno. Pero, como le digo, han habido muchos tropiezos. He querido hacer muchas fiscalizaciones que no se me permitieron. Una de ellas, por ejemplo, y yo lo vuelvo a reiterar, el de las ollas comunes. Tenía todas las atribuciones de poder hacer una fiscalización, porque la plata, y lo vuelvo a decir, alcanza cuando uno no la invierte mal y cuando no se la lleva, ¿no? Claro. Pero aquí se han abierto tantas ollas comunes con el argumento de ayudar a la gente, cuando en realidad se dilapidaban los recursos públicos. ¿Cómo van a decir, cuando han llegado como 180, 190 ollas, es como que todo Yacuiba se iba a comer a las ollas comunes? Entonces eso a mí me causó mucha preocupación, porque entre las ollas que daban de comer a la gente, todas estaban de 500, 600 y 400 personas, y eso no era lo evidente, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo,
en lugar de fiscalizar a una olla de acá cerca, que es del barrio Juan 23, cuando sabíamos perfectamente quién era la señora que estaba abocada en esa olla, estaba catalogada como 600 personas. Entonces, y no es cierto, porque yo le pongo todavía que la gente del área rural, la gente que vive en los barrios periféricos, ¿no? Todavía podían haber ido a las ollas comunes, pero el contagio era de tal magnitud que la gente hasta miedo tenía de salir. Y como alguien me dijo de uno de los barrios, yo prefiero comprarme un medio kilo de aunque sea de pollo, y hacerme una sopa, pero no ir a una olla común. Entonces, eso es uno de los mayores problemas, cuando también llamaron todo el staff del Ejecutivo, llaman a todos los directivos para que vayan a increparme al Consejo. ¿Dónde se vio eso? Entonces yo tenía las armas por la mano de hacerle un proceso de acoso político, porque yo estaba en todo el derecho de fiscalizar, pero dado el tiempo, las situaciones, la pandemia, todo eso, y más que todo se necesita mucho tiempo. Yo no necesito abogado para hacer una demanda, pero yo lo puedo hacer por mí misma. Aparte de ello, todos ofendidos, como que estoy buscando que se transparenten los recursos, pero ese es su rol, ¿no? Era el rol que yo tenía que cumplir. Entonces, ¿usted califica como regular su gestión? Yo creo que buena, he hecho hasta donde yo he podido, en algunas situaciones. Por ejemplo, he fiscalizado todo lo que he ingresado también como medidas de bioseguridad al hospital, y ahí hemos podido detectar también que se han comprado los barbijos a 95 bolivianos cuando en realidad había una escasez. Pero si usted se fija el procedimiento, desde el momento en que se hizo el proceso, han sido entregados a los 3 días, entonces no había la situación de que no había el tema de barbijo. No podemos aprovechar una situación de necesidad de la gente para buscar un beneficio particular. Eso no está permitido ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, he podido fiscalizar, he mandado a Transparencia, he mandado a la Procuraduría, he cumplido el rol que me tocaba desempeñar. Ahora, después viene la campaña, usted es candidata, si ha hecho un trabajo que usted califica como bueno, ¿por qué no fue elegida? Bueno, porque ya han habido otro tipo de intereses, todo el mundo quería ya ocupar cargos, estábamos en una situación en la que ya no teníamos el porcentaje de la gente que ya iba a votar, porque ya la gestión estaba muy deteriorada. Entonces había que buscar la situación. ¿Usted hizo de oposición? Yo hice de oposición, pero no dejaba de pertenecer a la gestión anterior, ¿no? Y ahora, ¿cuál es, ya pensando en frío, digamos, ¿no? Pasó la campaña ya 1 año, qué sé yo. ¿Cuál cree que es la razón por la que el grupo al que usted pertenecía del exdiputado Cardoso haya perdido de esa manera? Porque nadie esperaba, por lo menos viendo las cosas desde afuera, que él salga tercero y pierda con ese porcentaje, ¿no? ¿A qué atribuye usted? Bueno, uno, que había un desgaste, ¿no es cierto?, político. Segundo, quiera o no quiera, nosotros conocemos y hemos visto de que dentro de todo ha habido un fraude, porque ha pasado cantidad de gente de la Argentina a votar acá. Es prueba de ello que no podemos comparar la votación de lo que ha sido las elecciones municipales con la segunda vuelta que se ha presentado para las elecciones del gobernador. Entonces vemos de que no es el mismo porcentaje que se haya votado en las primeras elecciones para un partido político como se ha votado en la segunda. Entonces, yo atribuyo también que además del desgaste ha habido nomás la mano negra del fraude que se ha venido a presentar, porque yo hoy en día, estando de abogada libre, puedo ver la mayor parte de la gente que llega aquí, que están prácticamente bloqueados en el sistema del CEGIP, porque tienen 3 o 4 números de carnet diferentes, y esos son los que les ha permitido ir a votar, esos son los que les ha permitido ir a cobrar una canasta alimentaria, eso les ha permitido cobrar los recursos, por ejemplo, de las jubilaciones que se dan a todos los de la tercera edad. Entonces ahora nos damos cuenta que sí se manejó nomás la situación de que hubo un fraude con relación a la gente que ingresó cantidad para venir a votar.
Pero con el gobernador en ese momento, Adrián Oliva, lo mismo, a tal grado que llegue solamente a obtener 2 asambleístas. Claro, porque ha habido mucha gente de afuera que ha venido. Como le digo, las gestiones se desgastan. Todo gobierno que va saliendo tiene su desgaste, ¿no es cierto? Tendrían que utilizarse prácticamente las irregularidades y el fraude para poder ganar. Y es lo que se hizo en las elecciones del 2019. Estaba completamente el presidente desgastado, pero sin embargo se ha utilizado un fraude que quieran o no quieran, han tenido que hacerlo ver como si hubiera ganado, pero en realidad no se trató jamás hasta ahora, y lo ratifico, no se trató nunca de un golpe de Estado, sino que se trata de un fraude que ha sido comprobado debidamente hasta por la ONU inclusive, ¿no? Ahora, yo coincido con usted en que el 2015 Ramiro Vallejo gana por el hastío y además por el cansancio de la gente de la anterior gestión, curiosamente del actual alcalde municipal. Y ahora retorna otra vez y ganando bien, de manera muy cómoda. ¿Qué ha pasado? Yo creo que también se han presentado diferentes circunstancias, pues, ¿no? Y es la que yo le decía. Wilman Cardoso se ha llevado, por ejemplo, todo lo que era la responsabilidad social de lo que fue el gobierno del doctor Vallejos. Porque si bien el doctor, de acuerdo al trabajo que él ha tenido, él puede tener una responsabilidad administrativa, civil, de acuerdo al trabajo que tenga, pero la responsabilidad social se la llevó quien lo puso, ¿no? Y esos fueron los resultados. Entonces, quiera o no quiera, le ha acarreado esa responsabilidad. ¿Eso o la pelea permanente que tenía con el exalcalde? Porque de pronto se convirtió en un opositor feroz, digamos, ¿no? Y era, digamos, una permanente tensión que generaba el mismo asambleísta Cardoso. De todas maneras, yo creo que las peleas constantes que se dan, eso hacen ver a la misma población que no quieren autoridades que estén en constantes peleas. Porque al final, si hay una democracia participativa, entre todos tenemos que tratar de aceptar que se haga lo mejor, pero siempre y cuando sean unas elecciones limpias. Castiga la pelea constante que se pueda dar, eso es lo que lo ha llevado también al bote, al doctor Vallejo, de las peleas constantes que él ha tenido con relación a lo que se peleaba con la gente, ¿no? Pero con ese espíritu luchador, de pelea, es que ascendió Cardoso. ¿Los tiempos han cambiado? ¿Qué ha pasado? Porque él se mantuvo, digamos, en la cresta de la votación con ese espíritu combativo, de pelea, pero de pronto en este periodo, último periodo, actúa de la misma forma que ha actuado en el pasado y la gente le castiga. Claro, pero ya no era, digamos, una pelea ya defensiva, aquí ya era una pelea más que todo entre candidatos partidarios, ¿no? Y eso es lo que la población ya no quiere. Yo creo que la población se cansó ya de estar viendo tantas peleas, de ver a sus mismas autoridades, a sus mismos candidatos, en vez de hacer las propuestas que vayan a lo seguro de lo que se va a hacer. Se han dedicado más a las peleas porque el poder, yo no sé, el poder es tan grande para poder llegar a ocupar una silla edil que puede ser tan, le digo, beneficiosa para el que ocupe, que es tanta la pelea. Yo he estado en el Consejo Municipal y simplemente me he manejado con mi sueldo. Aquí lo que se tiene que hacer allá, si usted entra a trabajar en una institución pública o a cualquier otro lugar, va a tener un horario de entrada y otro de salida. En cambio, en el Consejo, los que queremos trabajar y los que queremos hacer algo por la población, no tenemos horario de salida. Pero hoy en día yo veo, es una pena hoy en día los concejales. Y me preocupa porque la prensa fue muy cuestionadora en la anterior gestión y ahora está muy omisiva. Entonces, no cuestionan por qué los concejales no van a trabajar. La prensa, por ejemplo, no digo la mayor parte porque, bueno, hablamos de un tercer poder y ese tercer poder tiene que ser ecuánime en cuanto a la información que da. Pero hemos visto también de que hay algunos medios a través de los que están a cargo, como que se alían al partido de turno y eso no puede suceder, porque la prensa tiene que ser independiente del momento en que da una noticia. Ahora, en la campaña yo he hecho seguimiento a todos los candidatos y el que más hizo campaña, y yo podría ponerle un porcentaje inclusive, en la calle, ha sido los de todos,
Comunidad de Todos, es decir, a la cabeza de Cardoso. Yo creo que 3 veces más que los otros candidatos. Y yo notaba, y es un riesgo transmitir en vivo, porque ahí puede aparecer cualquier cosa y eso se queda en el Facebook, pero notaba que la gente mostraba mucha adhesión al candidato Cardoso, es decir, decía, voy a votar por usted. Recuerdo ahí una caminata por el Mercado Central, aquí en el Lourdes, por ejemplo, que salió un carnicero y yo, mi voto va a ser de usted, mi familia por usted, así. Y permanentemente era así, y aparentemente uno decía, aquí la cosa está, digamos, ya definida, digamos, ¿no? Una persona que uno despertaba a las 6 de la mañana, estaba ya haciendo campaña, se iba a las 11, 1 de la mañana y seguía haciendo campaña, digamos, ¿no? Los otros parece que aparecían una vez o 2 veces rato, ¿no? al día, una hora. Y nada más. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que lo tenían ya también todo planificado, pues no, por más campaña y por más que usted quiera hacer la campaña que se pueda, pero cuando ya la situación está definida, no sé, uno no conoce cómo es el manejo ahorita que se tiene en cuanto pues a lo que se manejan dentro de lo que ¿Y no cree que la gente el Tribunal miente? Electoral, ¿no? ¿No cree que la gente miente? ¿Cómo que la gente miente? La gente, digamos, dice que le voy a apoyar, pero en realidad no. No, yo creo de que se ha tenido el apoyo, sino que pasa de que le vuelvo a decir, el apoyo del candidato ha habido, en la mayor parte es cierto. Donde se iba se daba el apoyo, pero si partimos de cosas que son externas a lo que realmente debe manejarse dentro de una elección limpia, cuando vemos de que hay cosas externas que vienen a modificar un resultado, porque no vamos a hablar que la autoridad sea elegida exclusivamente por solo la población. Vemos que las autoridades son elegidas no solo por los que viven en Yacuiba, son elegidos por los que, eso se suma a los que llegaron, a los que tienen dobles documentos, se suma a los que, obviamente, acarreada también de un órgano electoral, el que ha sido muy cuestionado y también ha estado muy cuestionado, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Ahora, en la segunda vuelta, Comunidad de Todos no se ha pronunciado, no ha subido una posición. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no ha optado votar, digamos, por la oposición y por el MAS? Ahora hay un cuestionamiento muy fuerte, entraría principalmente a que Todos, o Comunidad de Todos, estaría facilitándole al MAS la presidencia, o por lo menos el no darle a Unidos o a los indígenas la presidencia de la Asamblea. ¿Qué está pasando por abajo? Un poco medio sospechoso, ¿no? Es que ese es el detalle y ese es el problema cuando llegan a ocupar los cargos públicos personas que no tienen un criterio definido, o cuando llegan a ocupar cargos personas que solamente ven sus intereses. Y eso va a suceder aquí y en todas partes. Solo los que tienen por lo menos un criterio dicen, no, yo me mantengo sobre mi línea y venga lo que venga, yo no voy a cambiar de idea. Lo que usted ha dicho al principio de que usted ha sido votado y responde a su electorado, eso quiere decir... Claro. Entonces, o sea, Comunidad de Todos debería, digamos... responder a la gente voto que votó. Opositor. Claro. Porque la gente que votó por Oliva hay gente que votó que le ha dado, por la oposición. obviamente. Entonces, pero si cuando estamos viendo de buscar acomodismos políticos, o cuando estamos viendo de buscar beneficio, la verdad que uno no conoce qué es lo que puede pasar. No quiero juzgar qué es lo que se está haciendo, pero a la luz vemos de que en vez de dar un paso para adelante para poder mejorar una gestión, estamos a veces poniéndole trabas y eso no es lo correcto. Ahora hay un rumor, un comentario. Al rato hablaba con Daniel Centeno y él afirma y dice, estamos a puerta, que él vive en Tarija, ¿no? Está en este momento acá, estamos a puerta de repetir la historia con Mario Cosío, dice, ¿no? Que es muy probable que se dé la asamblea, en estos días va a ser esto, al MAS, y el MAS lo tumbe al gobernador. Y tengamos un gobernador masista dentro de poco, presidente de la asamblea convertido en gobernador masista. Un poco repetir la historia del PAN, digamos, que pasó con Mario Cosío y Lino Condori. ¿Cómo ve usted eso? Es una pena, lamentablemente, porque si vemos a autoridades que son legalmente elegidas, tendrían que concluir su gestión o buscarle, por ejemplo, si no se está de acuerdo con la gestión, buscarle un revocatorio a los 2 años que han cumplido, que es lo correcto. Y la población que sea la que decida, pero no podemos, entre un grupo de amigos o de que se busquen intereses particulares, decir, bueno, mira,
no interesa de qué línea tú eres, pero vos me apoyas y hagamos esto. Entonces no es lo correcto. Eso iría en contra de lo que es la democracia, en contra de la voluntad de un pueblo, claro, en contra de la autoridad que ha sido legalmente elegida. Usted digamos, no aprueba eso. No comparto porque las autoridades deben, así como han sido elegidas, el pueblo las ha llevado y el pueblo tiene que ser el que las saque. Si es que el pueblo decide que esa autoridad no es una autoridad competente y no está trabajando conforme el plan de trabajo que ofreció a la población, pues hágale un referéndum o hágale, por ejemplo, un revocatorio, hágale un revocatorio y la población decida si se queda o se va. Pero no es la manera de sacar así, no comparto yo eso. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación? Yo la he notado que usted se apartó de la política y decidió la parte privada. Es decir, ya no tuvo más participación en la política. ¿Y ya definitivamente deja la política? ¿O piensa en un momento regresar? Bueno, mire, yo creo que todas las personas que hemos estado por esta situación siempre tenemos la libertad de pensar sobre esta crisis o sobre la situación política que vive un país, peor una región. Por el momento yo quiero estar abocada más a la vida particular. Estoy trabajando en mi oficina, gracias a Dios he recuperado mis amistades, he recuperado amigos que he perdido con la política, ¿sí? Porque lamentablemente a veces la gente no le entiende a uno como diciendo vos eres de un partido, yo soy de otro, pero por salud mental me siento más tranquila. Sí. Porque allá no solamente era la pelea con el Ejecutivo, sino que era con la gente de los barrios, sí. Era la pelea con el mismo Consejo Municipal donde yo participaba, que cómo es la vida paradójica, que con la persona que tanto he peleado dentro del Consejo Municipal y yo le decía, no pelee conmigo, pero yo no soy su enemiga, simplemente somos contendores políticos, pero era de mi línea política, ni siquiera contraria, sino que por ser tal vez una persona que querría salir a favor del que estaba de alcalde en ese entonces, pero ya ahora lo tengo de mi cliente que confía más en cualquier otra persona que en mí para que yo le pueda solucionar un problema. Claro, yo rescato que usted fue una de las concejalas destacadas, digamos, de la anterior gestión, eso está claro, o sea, eso no se puede discutir, digamos, ¿no? Y prueba de ello es que concejales actuales están pidiendo consejos, ¿no? Están pidiendo, digamos, alguna... No, y de manera constante. ¿Y usted no tiene problemas? Yo no tengo problemas porque yo, mientras pueda orientar a la gente sobre alguna situación que puedan hacerlo, lo voy a hacer. He tenido varios colegas concejales y actuales colegas concejales que me piden una opinión y yo no tengo de decirles que no, porque si yo sé, les voy a orientar. Les voy a dar una orientación o un criterio profesional para que ellos vean y decidan si eso es lo que yo puedo decirles o no. ¿No? Ahora, Comunidad de Todos ha desaparecido, es decir, pues ya no hay actividad. En el consejo, los dos consejos tienen actitudes a veces medio sospechosas, no van en sesiones clave después. O sea, hay un acercamiento de Comunidad de Todos al MAS, porque eso parece muy claro, digamos, aquí en Yacuiba y en Tarija. Mire, me he desconectado tanto tiempo yo de las noticias municipales, pero en una oportunidad he visto una declaración de una concejal cuando se le hablaba el tema de límites, porque no se necesita ser muy ilustrado para tener un criterio, ¿no? Y le preguntaron si la empresa no venía, ¿qué podía hacer? Me dio mucha pena de la manera como contestó a la gente, ha sido muy criticada. Y bueno, el que llega ahí tiene que, hasta para emitir una opinión, tiene que tener un poquito de información, ¿no? Entonces, no podemos ir a decir, no, yo me voy tras la empresa cuando nosotros tenemos los argumentos para ver qué es lo que se debe hacer. Eso fue lo más estúpido que dijo, ¿no? Vamos a ir a buscarla ¿no? A traerla, ¿no? Eso es lo único que escuché. Después no los veo muy pasivos. Pero no tienen reuniones ustedes para evaluar, analizar. No, yo ya me aparté totalmente. O sea, yo ya me aparté totalmente, no participo absolutamente. Ni pública ni privadamente. Absoluta. Yo me he dedicado simplemente a mis actividades particulares, a mis hijos. Mucho tiempo, por ejemplo, 5, casi 6 años hemos estado trabajando con muchas dificultades, con muchas peleas. Detrás de cada uno de nosotros siempre existe una familia. Entonces he querido recuperar, por ejemplo, he pasado momentos muy malos
Y últimamente, por ejemplo, el año pasado, cuando falleció mi esposo también, me afectó un poco, y que ahora ya estamos de pie nuevamente. Y bueno, quiero vivir para estar tranquila con mi familia. Y yo creo que a estas alturas lo que tenemos que hacer es buscar la manera de aportar en lo que sea bueno para la población, para la gente, en las opiniones, en lo que se pueda. Y bueno, ahorita estoy en el son de ayudar y servir, porque la profesión de abogada es una profesión social de servicio, ¿no? Estoy atendiendo a varias mujeres de violencia de manera gratuita. Estoy atendiendo temas de asistencia familiar gratuitos. Tengo de todo tipo. Yo soy penalista, pero ahorita estoy más que todo con todas las materias donde yo las pueda ayudar y colaborar más que todo a las mujeres, lo voy a hacer. Pero como le vuelvo a decir, me aparté totalmente de eso. Quiero vivir ya una vida más tranquila, por lo menos. Por el momento no tengo pensado presentarme a ingresar nuevamente a la política, porque me siento mejor así. Dijo, he recuperado mi paz mental, o sea, fue una mala experiencia entonces la política. No tanto, porque es otra etapa de la vida que me ha dado, me ha permitido Dios estar para conocer otra etapa de mi vida profesional. Lo que me lamento yo es no haber podido cumplir y salir adelante con todos los proyectos que yo quería hacerlos. Y entre uno de los proyectos, por ejemplo, era hacer una casa para los menores infractores, que acá no hay. Yo he estado en el juzgado mucho tiempo y lamentablemente a veces a los menores infractores se los tiene en el mismo lugar donde se los tiene a los demás imputados, y eso no es lo correcto. Tenemos una casa de acogida a la mujer que hasta el momento no está funcionando. También hemos impulsado que se haga esa casa de acogida justamente para todas las mujeres y los menores que son víctimas de violencia. Quise impulsar la creación también de un centro para infracciones para los menores. No se ha dado. Y bueno, hay muchas cosas en las que yo, estando como juez, estando como abogada y como profesional, podía haber hecho para eso, pero la diferencia está en que nosotros, o yo por mi parte, no manejo ningún tipo de recurso. Entonces yo no podía decir, lo vamos a hacer, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pero cuando se tiene la voluntad de hacerla, se busca un predio, se busca un terreno, se busca lo más aconsejable para hacer, y con poca plata seguro que se hace, pero lamentablemente cuando no hay la voluntad no se puede hacer. Entonces no he podido cumplir en esos términos que yo le puedo decir de las cosas que nos pueden servir, no solamente a mí como abogada, sino al mundo litigante y a la gente. Bueno, en otro momento quiero hablar exclusivamente sobre el tema límites, pero en otro momento. Y además me parece un tema muy delicado, además urgente, creo, porque se viene el censo, y si se repite lo que ha pasado en 2012, creo que estamos en serio en problemas más graves todavía. Luego me gustaría hablar también, para hacer una evaluación de la gestión política, administrativa y económica de la gestión actual. Sin embargo, quiero terminar esta entrevista preguntándole sobre algo que le compete a usted en este momento: la justicia. La justicia, el informe que dio el relator de la ONU, García Sayán, indica de que la justicia prácticamente está podrida. Faltaba que en términos digamos diplomáticos le ponga esa palabra, ¿no? Es fea la situación. Y usted tiene, digamos, que conoce el mundo litigante. Usted tiene información ¿puede usted evaluarnos desde ahora de que efectivamente esto podría cambiar? Es decir, el gobierno, yo no le veo voluntad para cambiar esto que ha denunciado en su informe de 20 páginas el relator de la ONU. Bueno, mire, mientras no se cambie el tipo de gobierno con relación al manejo del Poder Judicial, sea el gobierno que sea, no va a cambiar la justicia. No va a cambiar. Lamentablemente, la justicia se ha mercantilizado. La justicia se pone a los acomodos políticos. La justicia se pone de acuerdo al estatus de quién puede hacer algo por alguien, pero no se ha dejado de un lado totalmente la independencia del órgano judicial, porque si bien tenemos los tres órganos principales, que es el órgano
el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral, ambos tienen que manejarse de manera independiente. Por lo menos yo le puedo decir, en el tiempo que yo he estado de juez, he entrado con un examen de competencia en la que se ha valorado el examen meritorio que han dado todos los postulantes, y al que ha sacado mayor puntaje es el que se ha designado. Por lo menos se ha hecho conmigo eso. Pero hoy en día he escuchado barbaridades, que en Santa Cruz, por ejemplo, se paga $3,000 por dar un examen. Sí. Si son 20 los que se presentaron en el examen, a los 20 les cobran los $3,000, pero no les aseguran que va a ocupar ese cargo. Claro. Entonces, cuando ya viene ya la selección de quienes van a ser los que van a entrar en la lista, es otro presupuesto. Yo lo he escuchado por un medio de comunicación y no quiso dar ni el nombre siquiera el abogado que se presentó, pero eso es lo malo. Y no solamente, esa justicia no solamente está dentro de lo que es una oficina, eso viene desde más arriba. Entonces, si eso no se corrige, imposible que lo demás pueda corregirse. Hoy en día, si la justicia no se independiza totalmente del Poder Ejecutivo, directamente vamos a seguir en lo mismo. ¿De qué sirve que se haga, qué le digo, reestructuración, cuando en realidad vamos a manejar en lo mismo? Tal vez hay mucho, ahorita, no hablo de su totalidad, porque tenemos jueces probos también, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, durante el tiempo que yo he trabajado acá en Yacuiba, nunca se ha hablado, digamos, de una corrupción que sea así, que le digo, a la luz. Nunca se dio. Puede ser que haya habido algo, pero yo nunca me enteré cómo fue. Pero si nos damos cuenta lo que sucede, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los 3 departamentos con mayor corrupción judicial. Porque el que entra a ocupar un cargo entra pagando. Ya sea un notario, entra pagando. Y si usted como juez está entrando pagando un cargo, es porque justamente va a recuperar, y eso no puede ser así. Entonces, ¿de qué sirve que hablemos de una reestructuración para sacar a un grupo de jueces que la mayor parte, según la Amabol, han entrado con examen de competencia y han entrado con mérito? ¿Para qué? Vamos a sacar este grupo para que entre otro que sea servil. Va a seguir lo mismo. Entonces, eso no va a cambiar. Yo creo que la única manera de que se pueda reestructurar la justicia es que se mantenga la independencia y que sea única y exclusivamente el órgano judicial quien maneje la designación de jueces, pero sin estar metido el Poder Ejecutivo, ni estar metidos los intereses partidarios de ningún partido político. Y esto de la elección de las autoridades, de las altas autoridades. Ahora, esa elección, por ejemplo, de las autoridades, tampoco yo participo en eso. Solamente creo que tiene Bolivia, al menos sí. No hay en la Argentina, ni en Chile, que unos altos ministros de la Suprema, ministros de las magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Consejo de la Judicatura, entren por elección, porque se maneja las situaciones partidarias políticas. Y cuando lograron entrar, esa gente que la llevó a ocupar un cargo público o que ha ganado ese cargo, entra a pedirle los réditos de la factura. Eso no puede darse. ¿Por qué? Porque siempre van a haber gente que lo van a apoyar a uno, pero siempre está bien que le digan, bueno, me das un cargo, hacete un examen de competencia, hacemos y entra. Pero la situación no se maneja solamente con relación a cargo, se maneja con las decisiones que pueda tomarse dentro de un proceso, y eso no puede ser que quien pagó más, que quien dio unos pesos más, en desmedro de la justicia que se pueda dar al que realmente lo necesite, se tenga que truncar. Y eso no puede darse. ¿El problema está en los gobiernos de turno o está en la justicia? Porque el otro día escuchaba a un analista, digamos, pro más, ¿no? Decía, no, el problema no está en el gobierno, está en la justicia. Porque el gobierno que venga, la justicia se pone a disposición, dice. Pero es que si usted se da cuenta, los gobiernos de turno están ligados a la justicia. Los gobiernos de turno son los que la mayor parte eligen quiénes van a ser los jueces que los pueden manejar. Claro, y pobre el juez que no haga caso, ¿no? Les abren proceso, los encierran, los meten presos. No hay la independencia. Mostraba la experiencia de cuando ingresó Yanine Áñez. Según este analista decía, todos los jueces
inmediatamente se pasaron al otro lado. Es decir, se pusieron a disposición del gobierno, digamos, ¿no? Y él dice, el problema no está en los gobiernos, sino está en la justicia, que la justicia está del lado donde está el poder. Pero es porque usted se ha dado cuenta por qué se alían a esta situación. Porque son pasibles a que puedan ser sacados del cargo. Por miedo. Yo creo que más por conservar su trabajo. No, uno, por conservar su trabajo, y dos, que no les abran proceso, porque no tenemos no se tiene en este momento la independencia judicial. Si usted le pone, si viene un partido del MAS a denunciar a uno de Creemos, a otro de Todo, a un demócrata, se tiene que hacer lo que el partido de MAS diga, pero si la justicia está a la inversa, que sea un opositor que demande a un masista, estoy segura que lo van a sacar siempre libre. Vemos el fondo, los del Fondiac, vemos de todas las denuncias que se han hecho contra masistas, no prosperan, pero prosperan para la oposición. Mire, el Perú, en este momento la Fiscalía lo tiene apretado del cuello al presidente de la República. La Argentina, lo mismo pasa con la expresidenta. O sea, hay un cierto nivel de distancia, ¿no? Países vecinos nuestros. O sea, en Estados Unidos, un juez de un condado frenó un decreto del presidente Trump, ¿no? Y el presidente tuvo que obedecer justamente la resolución de un condado, o sea, de un pueblito, de Caraparí. Pero eso es justamente cuando el cargo no se le debe a una situación partidaria. Y cuando la justicia es independiente. Y cuando la justicia es completamente independiente, el fiscal, el que esté a cargo, o el juez, va a actuar en conforme al criterio. Aquí es imposible que el juez, digamos, abra una causa en contra del presidente, como ocurre en este momento. Oigan, si ni para los mínimos funcionarios del MAS se le abre, peor se le va a abrir pues para un presidente. Muy bien, muchas gracias, querida doctora. Bueno, yo aprecio mucho su amistad, además conversar siempre es grato con usted. Y en otra ocasión me gustaría, como usted tiene, a pesar de que no está, dice usted, vinculada al tema político y tampoco tiene interés mucho en este tema, pero me gustaría conocer su opinión de este tema, del límite sobre todo, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema con Villamonte? No puede ser que los alcaldes todo el tiempo estén pateando para adelante y dejen el problema para el próximo y no lo asuman. Prácticamente ha vuelto, como yo dije en su momento, ha vuelto a punto muerto el tema de límites, ¿no? Y el alcalde es el menos interesado en este asunto. Lo vamos a dejar para otro oportunidad. No, sí, eso justamente, y antes de finalizar justamente quiero aclarar ese tema. Cuando yo estuve en la presidencia del Consejo Municipal, nos hemos dado con la sorpresa de que ya habían mesas electorales, nos hemos dado con la sorpresa de que los certificados de nacimiento de Palmar Grande venían con la segunda sección, Villamontes, la tercera sección, perdón. Nos hemos dado cuenta que todos los saneamientos que se hacían por el INRA estaban saneados para Villamonte. Entonces, dentro del Consejo Municipal yo hice una representación para que se pueda mandar nota al Tribunal Plurinacional Electoral, a la OEP, que se mande para que no puedan enviar. Estamos en una zona de conflicto y ellos no pueden consolidar una zona como si ya le perteneciera a Villamontes. Hemos hecho reclamo al CERESI a nivel nacional, hemos hecho reclamo al INRA a nivel nacional, tenemos las notas justamente que hemos presentado, que no pueden venir a sanear terrenos directamente poniéndolos como si fueran que pertenecen a Villamonte. Y yo he discrepado con la que estaba manejando el tema de límite, porque cuando le hemos pedido a ella de toda la documentación que ella recibió, porque hay la constancia de que se le entregó toda la documentación, y desde años anteriores histórico se tenía que Villamontes dividía la ribera del río, la banda del Pilcomayo para este lado, pero sin embargo cuando le pregunté, cuando ella vino, porque le hemos hecho concurrir al Consejo Municipal, ella dijo que se le perdió la documentación cuando la presentó al CEAS. CEAS es una institución donde se hace una consulta para ver si prospera o no prospera, digamos, un cierto proyecto. Entonces le digo, al Ministerio de Autonomía, que depende del CEAS, ella lo presentó al Ministerio de Autonomía la documentación, y le digo, doctora, ¿y dónde está su cargo? Porque si yo presento una nota, porque somos abogados, yo presento un memorial, y peor si yo presento pruebas. Y nosotros como abogados sabemos que jamás se debe presentar las pruebas originales. Usted siempre va a ir con una fotocopia, o mínimamente
presentar y de manera inmediata pedir el desglose y que se quede en la fotocopia legalizada. Entonces usted ya tiene la constancia que usted ha presentado. En esa nota que se presentó al Ministerio de Autonomía, ¿está el detalle de las notas? Le dije, ¿está el detalle de las pruebas? Sí, yo creo que sí está. No me diga yo creo, usted me diga sí es o no. Sí, pero se borraron, se perdieron todo. ¿Sabe qué, doctorita? Discúlpeme, yo ese cuento no se lo puedo creer. Porque yo tengo mire, las notas que yo se presenta, cuando se presenta una demanda, se hace un detalle de pruebas, fíjese, claro, de todas las pruebas. Y si no hay una prueba original o es de difícil acceso, yo la presento en fotocopia y protesto presentarla en el momento oportuno, el original. Entonces, a mí no me la vienen a chalar con el cuentito que se la presentó al Ministerio de Autonomía y que se perdieron y ahora no hay y que no sé qué. No, ese cuentito por otro lado, ¿no? Entonces, y a mí lo que más me extrañó cuando digo que se perdió las pruebas en el Consejo Municipal. Entonces, me llamaron de un medio de comunicación, lo único que le dije yo, que demuestren si es que el Consejo tenía, porque ellos tienen que tener la nota que han dejado en el Consejo Municipal y que se perdió del Consejo Municipal. Cuando nosotros hemos entrado al Consejo Municipal no había prueba. Ya la empresa estaba adjudicada, ya había inclusive un modificatorio para volverle a hacer sobre 600.000 bolivianos se hizo. A la consultora. A la consultora. Bueno. Entonces, pero ese tema lo vamos a ampliar en otro lado. Gracias, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la entrevista y bueno, cuídense, el tiempo está muy frío para que la gente esté mucho tiempo en la calle y hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Como les había advertido, esta interesante entrevista fue grabada en la oficina de la doctora Ana María Soria, así que fue una nota realmente muy interesante. Como ustedes han apreciado, varias revelaciones interesantes hizo la ex concejal Ana María Soria. Con ella vamos a hablar en otra ocasión sobre temas más específicos. Por ejemplo, el tema de límites, como hacía apunte en la última parte. El tema del límite me interesa muchísimo, conocer su opinión, su propuesta de cómo resolver este problema. Vamos a preguntarle también a algunas autoridades acerca de algunas personas que están vinculadas al tema, acerca de este tema, que sin duda es importante que la población pueda tener acceso a diferentes puntos de vista y sobre todo a algunos planteamientos que podrían darle solución definitiva a este problema. Bueno, ha sido una charla muy buena, un poco distensionada, digamos, porque hemos tratado de intercambiar algunos criterios y también, por supuesto, de conocer algunos pasajes, algunos hechos que quizás por la vorágine de la actualidad no se sabe, digamos, ¿no? Pero en esta ocasión nos ha permitido conocer. Así que, muy interesante. Les invito a que nos sigan en las redes sociales, en esta cuenta de YouTube, en la cuenta del fanpage Esteban Farfán R, y reproduzcan, denle me gusta, comenten aquí en la parte de abajo, en esta parte comenten y denle me gusta para que otra gente pueda ver también y compartan este enlace, copiando el enlace pueden compartir con alguna otra persona para que vean estos videos que son muy interesantes. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en otra entrevista con otra personalidad y quizás en otro lugar. Tratamos de que las notas, las charlas sean en un lugar abierto, un espacio donde lógicamente podamos mostrar también alguna particularidad de la ciudad. Muchas gracias, un abrazo, que tengan un buen día.